Hola, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal compañeros? Bienvenidos nuevamente a esta sesión de antropología teológica y pecado de Escuela de la Fe. De verdad es un gusto poder estar contigo compartiendo esta reflexión, esta experiencia de fe a través de nuestras casas, a través de estos momentos, de estos hechos que están marcando toda nuestra historia, que están marcando toda nuestra vida, todo nuestra humanidad misma. Entonces, el día de hoy vamos a abordar la segunda parte de nuestra sesión anterior, que es pecado original versión 2, segunda parte, sesión 7 y sesión 8, que es la que vamos a ver el día de hoy. Son las sesiones que pues embonan perfectamente este tema tan general, tan específico, tan particular, pero que atañe tanto a nuestra humanidad, a nuestro caminar histórico, a nuestro devenir cristiano, a todo el comportamiento humano. Nuestro tema es la sesión 8, el pecado original, ¿verdad? Y antes de iniciar nuestra sesión nos encomendamos a Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por este momento que nos permites de poder reflexionar en torno a lo que tú quieres que conozcamos, a lo que profundicemos, a lo que de verdad nos llene, nos nutre, nos alimente el espíritu, nos alimente las conciencias, nos abra el pensamiento. Que este tiempo de cuaresma que estamos viviendo, pero también este tiempo de cuarentena que nos permite Dios hacer nuestra introspección en la vida, pueda ser un momento de encuentro conmigo mismo y con los más cercanos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos, vamos a ver nuestra sesión número 8, el pecado original, parte 2. Partimos esencialmente de una pregunta que desde la sesión anterior nos hemos estado haciendo. ¿Qué es el pecado? Hoy va a aterrizar muy atinadamente nuestro manual sobre qué es el pecado original. Y parte el cuerpo doctrinal de nuestro manual con argumentos muy específicos. El pecado original es privación de la santidad y de la justicia original. Estos dos términos los vamos a estar escuchando mucho. Santidad y justicia original. El pecado original es ruptura del hombre con Dios. Es ruptura del hombre con él mismo. Es ruptura del hombre con el hombre mismo, con el otro. Y es ruptura del hombre con la creación. El pecado original es llamado así, original, por ser el primer pecado en la tierra. Entonces viene a colación otra gran pregunta que nos podemos hacer. ¿En qué consistió tal pecado? ¿A qué se debe tal pecado? Y el Catecismo de la Iglesia Católica muy atinadamente en el número 397 nos dice en palabras más, palabras menos lo siguiente: el hombre tentado evidentemente por el mal, por el diablo, dejó morir el corazón, dejó morir en este corazón la confianza, la bondad, el acercamiento, la unión tan perfecta que tenía con su creador. Y evidentemente, abusando de todo su intelecto y todo lo que es él en reflejo de su libertad, desobedeció el mandato que Dios le había dado. En eso consistió el pecado del hombre. Evidentemente, todo el argumento de la tentación, de esta caída, de este primer pecado original, versa en torno a la libertad y la desobediencia humana. Se pierde por tal motivo la confianza con Dios. Y hay dos preguntas muy fundamentales aquí en nuestro manual que me causaron mucho ruido y que se las apuntalo, se las hago así como que muy sutiles para que la tengamos en cuenta. Si evidentemente éramos conscientes nosotros de las consecuencias de desobedecer, entonces, ¿por qué desobedecimos, verdad? Y la otra gran pregunta que versa en torno a lo que ahí se encuentra en nuestro manual: ¿a
qué más le teme el hombre que no sea la muerte ni sus consecuencias? O sea, imaginemos tal razón. Ya desde ese tiempo, ya in illo tempore, como dicen por ahí, el hombre, ¿a qué le teme? Porque si el hombre, Dios mismo le decía al hombre que no comiera de ese árbol del conocimiento del bien y del mal, porque evidentemente iba a morir, entonces, aún creyéndose en esa posición, el hombre no le teme a la muerte ni a sus consecuencias. Entonces, ¿a qué le teme más el hombre? Que no sea ni a la muerte ni a sus consecuencias. Y aún conociendo las consecuencias que nos traería tal acción, ¿verdad? El hombre lo hace, y lo hace por desobediencia, dijimos, lo dice el catecismo también. Pero la consecuencia acarrea y viene muy de la mano de dos cosas: de la libertad y de la soberbia. Libertad y soberbia son consecuencia y naturalmente inscritas en el ser humano también. Con la soberbia, en el Génesis, ¿qué se nos pone a luz, a colación? ¿Qué se nos pone en relieve? Evidentemente el hombre quiso ser como Dios. El hombre quiso ser como Dios. La serpiente le prometió el cielo, la luna y las estrellas, que serían conocedores del bien y del mal. Creyeron que a partir de ese momento, este hombre podía determinar qué era lo que estaba bien, qué era lo que estaba mal. Teniendo el acceso a ese conocimiento, aparentemente así, bien descrito por la serpiente, no se preocupen. Es que lo que él no quiere es que sean como él. Entonces le entra esta duda al hombre, esta pérdida de confianza en esa palabra de Dios, y se cree posible de acceder a determinar qué es bueno, qué es malo. Y con este pecado aún nosotros rechazamos los mandatos y las normas del Dios único y conocedor del bien y del mal. Hoy, en nuestra actualidad, el hombre sigue siendo y sigue creyéndose ese querer ser como Dios. Y en ese autodenominarse juez y creador de leyes morales, de leyes que rigen la sociedad misma, el resultado que nos genera es caos. Ya hace par de días reflexionaba eso con mi madre. Cómo el hombre genera caos en la naturaleza, en la creación. Pero Dios mismo, a través de todas estas circunstancias tan lamentables que estamos pasando, vuelve Dios a crear un orden. Vuelve Dios a orientar el curso de la naturaleza, de la creación y del hombre mismo. El resultado que el hombre autodenominado como juez y creador de esta naturaleza, resultante del caos, lejos de ayudarnos, lo único que hace es que se pierda la dignidad humana y evidentemente nos contraponemos al plan de Dios. El ser humano siempre ha actuado bajo ese respecto, bajo esa condición de libertad y de soberbia. A este respecto, de aquí en adelante vamos a caminar con el pensamiento de Santo Tomás de Aquino. Entonces vamos a ir trazando este lineamiento que de manera muy gradual Santo Tomás nos va a mostrar en torno a el pecado original. Bien, como les comentaba, Santo Tomás va a ser la directriz de este momento a partir de ahora, en lo que vamos a caminar al resto de este vídeo que les estoy compartiendo. Santo Tomás toma de San Anselmo una definición muy particular del pecado original y lo dice así muy categóricamente, muy sencillo, que después él evidentemente va a desarrollar en su pensamiento y en su suma teológica. El pecado original es la carencia de la justicia original. Repito, dice Santo Tomás, parafraseando y haciendo uso de la definición de San Anselmo: el pecado original es la privación o carencia de la justicia original. ¿En qué consiste esta justicia original? Viene la pregunta.
en torno a lo cual reflexiona el mismo Tomás de Aquino. Esta justicia original es una unión especial con Dios, por la gracia. Es un equilibrio de las facultades inferiores con referencia a las superiores y la ordenanza hacia Dios. Entonces, aquí nos pone ya Santo Tomás de Aquino una directriz muy clara. El hombre estaba en perfecta unidad, en perfecta integralidad desde el momento de la creación. Habla que las facultades inferiores, la volición, los afectos y las pasiones estaban perfectamente orientados hacia la facultad superior. Y hago este movimiento superior, hacia la inteligencia, hacia la voluntad, hacia la libertad. Y todas ellas, superiores facultades e inferiores, estaban orientadas a Dios. Al perder la gracia, la naturaleza queda bajo el dominio del pecado, bajo el dominio del dolor y del desequilibrio. Ojo, este punto es muy importante que Santo Tomás de Aquino lo pone a colación. El hombre, tras perder la gracia, queda preso del dolor y del desequilibrio. Quedó a tientas, quedó desenfocado, quedó desorientado. Se dio cuenta de que tras comer el fruto que le proveía el conocimiento del bien y del mal, estaba desnudo. Se halló desnudo en ese huerto, en ese jardín. La naturaleza humana queda sujeta a la pasibilidad, dice Santo Tomás. Queda sujeta a la concupiscencia y a la muerte. Adán, el primer hombre, este hombre del cual nos habla la Escritura, debió habernos comunicado esta justicia original, esta unión tan particular y especial con Dios por medio de la gracia, que le era propia, dice Santo Tomás, a Adán. Pero tras pecar, tras caer, tras ser reo de su libertad, y uso esta palabra, tras ser presa de su ejercicio de libertad, nos comunica lo contrario. Nos comunicó el dolor, el desequilibrio, la pasibilidad, la concupiscencia y la muerte. Nos comunicó todo lo contrario. La originalidad del pensamiento de Santo Tomás es que el constitutivo de la naturaleza humana, a nuestro constitutivo de nuestras facultades inferiores y superiores y todo lo que somos en nuestra naturaleza, gratuitamente Dios añade el don de la justicia original. Esa elevación del hombre al paraíso era de carácter gratuito. Por pura gratuidad Dios nos daba la elevación hacia la gracia, hacia ese paraíso. Gozábamos de esa perfecta armonía. Una perfecta armonía entre lo que ya he dicho, facultad inferior con facultad en referencia a las facultades superiores. Y esta originalidad Santo Tomás la resume en 3 puntos. El primero, la pasibilidad, la mortalidad, la concupiscencia y la ignorancia son propiedades, ya estaban en el hombre. Pero al pecar, argumenta, al pecar se convierten en penas. Pasan de ser propiedades a ser penas. En lugar de ser parte del currículum de mi presentación, pasa a ser en mi hoja de historial de vida una pena. Pasa a herir mi naturaleza. La concupiscencia, en segundo punto, como desequilibrio interior, es inherente a la naturaleza pura. Dice, la concupiscencia es inherente a la naturaleza pura, como desequilibrio interior. Desde su creación, el desequilibrio y la lucha son, por tanto, inherentes al hombre. No hay cambio, no hay vuelta de hoja. Y tercer argumento que él esgrime, la mortalidad es algo inherente a la condición humana. Aún en la condición tan perfecta de justicia original que Adán
tenía y que nos comunicaría, la mortalidad era algo inherente a nuestra condición, de tal modo que la muerte era un don, morir era lo más grandioso. Pero tras el pecado, el tránsito de la muerte es necesario para accesar a ese estado superior, pero visto desde una pena. ¿Cuánto sufrimos cuando un ser querido se nos va? Ese argumento no iba a existir, porque íbamos a estar verdaderamente confiados y unidos tanto a Dios de que ese morir iba a ser un paso más a vivir esa plena justicia original que tenía depositada también Adán. Esta unión con Dios es tener este equilibrio entre el don, entre lo que Dios da como gracia y las propiedades nuestras de la naturaleza. En el pecado de Adán, su pecado específicamente dice el texto, dice aquí en nuestro manual, su pecado consistió en querer ser semejante a sí mismo. ¿Por qué semejante a sí mismo? Si Dios nos comunica su esencia, evidentemente también San Agustín dice, verdad tan infinita, tú tan dentro de mí, yo sin darme cuenta. El pecado de querer ser semejante por sí mismo, por sus propias polainas, por así decir, por sus propios argumentos, por su propia fuerza, por su propio querer, quiso ser semejante. Tener la capacidad propia de discernir entre el bien y el mal. Tener esta posibilidad. Yo desde mi naturaleza inferior, tener esta capacidad de discernir qué es bueno, qué es malo. Sí la tenemos, pero no en el grado tan perfecto en el cual Dios quería que estuviéramos. El hombre por tal razón destruye la armonía original y permite que la concupiscencia se afiance. Es evidente que a mayor perfección, más grave es el pecado. La transmisión del pecado original, por tanto, dice de manera análoga, lo hace aquí Santo Tomás y se los quiero así también presentar. Dice Santo Tomás, si la mano peca, si el ojo peca, si la oreja peca, si la boca peca, si mi pie peca, peca toda mi persona. Y así es el argumento teológico y bíblico. Peca todo. La unidad de la naturaleza humana considera a los hombres como un solo individuo. Un individuo es toda una sola unidad. La unidad en orden físico, por tanto, nos da a todos desde Adán, desde el primer hombre, un lazo de generación, un lazo consanguíneo en toda la humanidad. Aunque somos de tipos de sangres distintas, gozamos generacionalmente de la misma identidad de género humano. Se da también una unidad moral por la que somos partícipes de la voluntad de Adán, ya que a través de la generación de sus actos no se ha llegado a la generación de sus actos nos ha llegado también a nuestros descendientes, a nosotros que somos descendientes, ¿verdad? Por esta unidad moral, su acción también nos es consecuencia a nosotros, así como en un sismo la réplica se da de un solo lado o en una región y las mismas se siguen propagando, así llega el acto de Adán hacia nosotros. Por la voluntad participada somos culpables en cuanto somos parte del género humano, del cual Adán es el motor primero. Por lo tanto, en la unidad física descansa la unidad moral. La generación nos une a la voluntad del primer Adán. Si Adán no hubiera pecado, también participaríamos por tal razón, como lo he dicho hace un momento, de esa justicia original que él poseía. Pero como nuestra y su realidad fue otra, somos generados en el estado que nos dejó, en el estado de la pasibilidad, de la mortalidad, de la pena, en lugar de la propiedad. La naturaleza del pecado nos dice el mismo Santo Tomás de Aquino en una definición muy clara que el pecado original es un estado, un hábito, una disposición mala, una enfermedad de la naturaleza.
que comporta la privación de la justicia original y con ella el desequilibrio en las diferentes partes del alma. Existen, por tanto, dos elementos de la naturaleza del pecado, uno formal y uno material. El formal, el objeto formal del cual nos habla aquí Santo Tomás, es la privación de la justicia original. Eso es lo formal, lo que perdemos. Y por tanto, la pena del pecado consiste en la sustracción de los dones del paraíso. Por otra parte, el objeto material de esta naturaleza del pecado es el desequilibrio de las potencias inferiores. Son las que más se mueven, son las que más quedaron afectadas, son las que más impactan la naturaleza del hombre. Y por tanto, en ese continuo devenir y movimiento potencial hacia el fin bueno, la pérdida de la ordenanza, de la voluntad humana, se pierde en el camino con referencia a la voluntad de Dios. Y por tal razón, la voluntad nuestra jala para todos lados, menos hacia la dirección que debe estar encauzada. Santo Tomás nunca dice que el pecado original consista formalmente en la privación de la gracia, sino en la privación de la justicia original que Adán tenía en el paraíso. Por tal razón, viene nuevamente otra pregunta que aquí Santo Tomás nos saca a colación. ¿Qué es entonces la justicia original? Es la rectitud de la naturaleza que se manifiesta en la sumisión a Dios, la naturaleza humana que se somete a Dios. Y en segundo lugar, la sumisión de las potencias inferiores a la razón. La gracia, vuelve a decir y apuntalar muy atinadamente Santo Tomás, la gracia es causa de la justicia original. La gracia es anterior a la justicia original y por ella el hombre estaba anclado perfectamente a Dios, amándole por sobre todas las cosas. Y ese es el primer mandato de Dios en las tablas de la ley. Amarás a Dios por sobre todas las cosas. Ya de aquí deja a Dios a entrever en su mandamiento, en la moralidad del mandamiento, el anclaje original que teníamos con Él, amándole sobre todas las cosas. Perdida esta causa, la gracia, se pierde la rectitud, la justicia original. Por tal razón, la gracia, dice Santo Tomás, es la causa de la justicia original. Si se pierde la causa, se pierde la rectitud de la cual deriva. La gracia, por tal razón, es la raíz de la justicia original. La justicia original es imposible, dice el Santo Tomás de Aquino en su Suma contra los Gentiles. La gracia es la raíz de la justicia original. Por tal razón, la justicia original es imposible sin la gracia. Sin la gracia es imposible cualquier acción humana. Sin la gracia, la luz de Dios no brilla. Sin la gracia, caminamos por caminar. Sin la gracia, el plan original de Dios se vuelve imposible en el devenir histórico del hombre. Santo Tomás de Aquino también habla respecto a la ignorancia. Dice, el pecado original consiste más en la concupiscencia que en la ignorancia, porque evidentemente pues la ignorancia de la ignorancia cualquiera sale, dado que es aquella la que oscurece la razón y le impide el encuentro con la verdad. La concupiscencia impide el encuentro con la verdad, oscurece nuestra razón y por tal razón somos ignorantes. Te quitas ese velo, quitas el velo de la ignorancia y te adhieres a la verdad. Entre las consecuencias evidentemente del pecado original está la pérdida de la visión beatífica. Esta pérdida no merece una pena eterna, dice Santo Tomás. Pero aquí, con esta pérdida de la visión beatífica es donde él afianza su doctrina, porque fue una doctrina, la doctrina del limbo, donde los niños, al lugar donde los niños van, donde ellos van sin haber recibido el bautismo, ¿verdad?
Entonces, esas son consecuencias también del pecado. Consecuencia del pecado es la pérdida de la visión beatífica también. La remisión del pecado original se da, por tanto, creemos por la fe, el bautismo. El bautismo confiere gracia, quita la falta del pecado original y la pena de la privación de la visión beatífica. Nos abre, dice la Sacrosantum, que el bautismo es la puerta a entrada a los otros sacramentos. Es por tal razón que quita la falta del pecado original y la pena de la privación de la visión beatífica. Pero quedan otras penas, eso no lo olvidemos. Ya nos perdonaron el pecado original por el bautismo, pero quedan otras penas, la pena de la muerte, de la pasibilidad y de la concupiscencia, que éstas serán restauradas en la resurrección final. El bautismo quita toda culpabilidad del pecado original, mientras que quedan las penas, ¿cuáles? Muerte, pasibilidad y concupiscencia, mismas que serán restauradas al final, en la resurrección con Cristo. Hay dos tipos de pecados y existen dos grandes diferencias entre ellos: el pecado original originante y el pecado original originado. El primero, el originante. Trento afianzó muy atinadamente, bajo el respecto de los datos bíblicos, la aseveración de que el pecado originante funciona como supuesto previo al pecado originado. No existe pecado originado si no hay un pecado originante. El pecado originado es un estado de la pecaminosidad, de esta herida que tiene uno con esta tendencia a pecar, que precede a cualquier acción voluntaria del hombre. Ya está adherida. ¿Por qué nacemos entonces pecadores? La respuesta es muy sencilla y muy sucinta: por la razón de que existe un pecado histórico basado en la responsabilidad humana. Negar, por tanto, el pecado originante sería negar la existencia del pecado originado. Lo contrario sería transferir a la pura decisión personal, como hacen los pelagianos, esta negación de la existencia del pecado, o en su defecto, como hacen los gnósticos, achacarle la culpa a Dios como único responsable del cual y por la cual nacemos en ese estado y listo. Dios no crea pecadores, el hombre nace así. ¿Quién es el autor? ¿Quién es Adán? Adán es el autor del pecado original originante. Dios crea al hombre haciéndole partícipe de su ser, y por tal razón el hombre es un ser social y por eso recibe la gracia a través de un tú. Pero al inicio esta mediación no se cumple, pues en lugar de ser una mediación receptora por Adán y transmisora, se rechaza con un categórico no. 3 respuestas nos da así muy sucintas y muy sencillas a las interrogantes sobre el autor del primer pecado en nuestro manual: el monoculpismo, el policulpismo y el concausalidad. Respecto al monoculpismo, afirma que hay un primer acto culpable en la historia. Listo. El policulpismo dice que el pecado originante es el pecado del mundo, ¿okay?, que se comete a lo largo de la historia. Pero esta es difícil de seguir sosteniendo por la razón de que no te pone la posición muy clara entre dónde inicia y dónde comienza uno y dónde termina el otro, ¿verdad? Y la concausalidad es evidente que si hay una causa y un efecto, el primer pecado produce un efecto, como la bola de nieve. La bola de nieve va cayendo y va creciendo. Entonces, la suma de los pecados hace un pecadón, dirían por ahí, se va engrosando. Entonces, ese es al respecto de la concausalidad. Ni el monoculpismo estricto, ni el policulpismo acéfalo responden satisfactoriamente a la pregunta del sujeto del pecado originante. Habrá, por tanto, que concebir, por consiguiente, estas dos versiones, monoculpista y policulpistas, como complementarias, no como separadas. Al ser complementarias, podemos decir que existió un primer acto culpable y que evidentemente en el mundo ese primer acto de pecado se desarrolla de manera histórica en el caminar de la humanidad.
Lo que con la figura de Adán se quiere mostrar es que existe un pecado originante. No se pone a ver si fue Adán, si fue Eva, si fue la serpiente, no. Fueron los canales para mostrarnos en este estudio de que existe un pecado originante. Por tal razón, el pecado originado es la situación previa a la opción personal de no salvación. Es común desde el primer momento y superable solamente por la adhesión a Cristo. Procede de una acción humana originante, tiene una raíz. Ante Dios tiene carácter de verdadera culpa. Es la incapacidad dialogal con Dios y con los hombres. Es una historicidad disociada. Es un rechazo a la gracia heredada. Es un egoísmo potenciado y una pertenencia a la historicidad pecadora en el mundo y al devenir del pecado en el mismo. Tiene una raíz. Pero ya viene esta naturaleza sellada, marcada por este primer pecado. En conclusión, podemos decir que el hombre nace dentro de una sociedad pecadora. El pecado es inherente a su ser social y relacional. Por esa razón aparece ante Dios privado de toda gracia. Y la gracia le viene dada por Cristo y solo por Él. La situación pecaminosa se entiende como esta ausencia de santidad que precede toda decisión moral. Sin embargo, análogamente, el pecado es producto de una decisión personal. Sin la intervención de la gracia, el pecado original cumple su función de hacer presente la necesidad del don de Cristo, de hacer presente el don de Dios hacia nosotros, y es por tanto el bautismo quien nos libera de este pecado. La relación del hombre con Dios ha sido afectada en toda su esfera personal por el pecado original, más en lo natural, más por tal razón, aquí te concluyo, lo natural se ha mantenido intacto en esencia. ¿Qué es lo que quedó afectado? La esfera personal, la esfera relacional hombre-Dios, pero tu naturaleza quedó intacta. Entonces, tras este argumento, tras estos puntos, así de manera muy sucinta, vamos a ir después en la clase que tengamos, vamos a ir pues sacándole un poco más de jugo para poder profundizar la temática. Yo les agradezco este momento de encuentro que tuvimos aquí, te agradezco haberme escuchado, te agradezco haber reforzado a través de este vídeo lo que ya has visto, lo que te propongo como trabajo personal. Espero que sigas desarrollando tu capacidad de autorreflexión, sigas profundizando en lo que el manual te propone y la iglesia misma te presenta. Muchas gracias, que tengas un excelente día. Dios te bendiga. Muchas gracias.